Buen día, soy Juan Manuel Ortiz Parra. Estoy tomando el curso especializado Perspectivas actuales de la privacidad y el acceso a la información en Jalisco, impartido por el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Hablemos de transparencia, reformas, órganos garantes, sujetos obligados y acceso a la información. Conocemos, Comencemos por conocer qué es la transparencia gubernamental. Es un principio por el cual los gobiernos ponen a disposición de la ciudadanía información clara, veraz y accesible sobre su gestión, decisiones, presupuestos y resultados. Fomenta la confianza, previene la corrupción y promueve la rendición de cuentas. Veamos las siguientes reformas constitucionales en materia de transparencia. En 1977 aparece por primera vez en el artículo 6 constitucional el derecho a la información que será garantizado por el Estado. Pero no es sino hasta la reforma del 2007 en la que la Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán de regirse por los principios y bases de este derecho, adicionando a este artículo 7 fracciones en las que destacan la protección de datos personales, los mecanismos de acceso a la información, como lo son la Plataforma Nacional de Transparencia, correo electrónico oficial de los sujetos obligados, por escrito, de manera presencial, o aquellos medios habilitados por las leyes vigentes de las entidades federativas, la sustanciación de recursos de revisión ante los órganos u organismos autónomos especializados, como en su momento, fue el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, que después se convirtió en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, y los entes autónomos de los estados. Las obligaciones de sujetos obligados a publicar la información de los recursos públicos y los indicadores de su gestión en medios electrónicos oficiales. ¿Y qué hacen los órganos garantes? Hasta antes de la reforma constitucional de noviembre de 2024, el INAI era el órgano garante encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones que tenían los sujetos obligados de las instituciones del ámbito federal, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Vigilar que las instituciones cumplan con el derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados y en posesión de los particulares, así como resolver los asuntos de recursos de revisión y transparencia. Después de la reforma, confiar a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno competencias en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Para el caso de Jalisco, hasta el día de hoy, es el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el ITEI, el encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, resolver los recursos de revisión y de transparencia. Aunque ya se emitió su extinción, aún sigue en funciones. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Son todas aquellas entidades que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, incluyendo las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y cualquier persona física o moral que cumpla con estas condiciones en el Estado de Jalisco. En el Estado de Jalisco se cuenta con un catálogo de 587 registros de sujetos obligados, quienes tienen la obligación de proteger los datos personales de todas aquellas personas físicas de las que tenga información en su poder, así como permitir el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de esta información a petición del representante, del tutor o del titular de los datos personales. Los sujetos obligados deberán de publicar la información pública fundamental en medios electrónicos de fácil acceso para la ciudadanía, contar con su comité de transparencia y su unidad de transparencia. Esta es la que se encarga de ser el vínculo entre la ciudadanía y las áreas generadoras de la información del sujeto obligado y garantiza el acceso a la información.
¿Cómo ejerzo mi derecho de acceso a la información? De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno implementará y pondrá en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual nos permitirá poder consultar el cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en la Ley General por los sujetos obligados. También contará con la funcionalidad de poder ingresar solicitudes de información de manera simultánea a los sujetos obligados de los que se necesita la información. Es decir, si requerimos conocer qué presupuesto se ha ejercido en obra pública estatal de cada estado, podremos seleccionar la dependencia de obra pública de cada entidad estatal y enviar nuestra solicitud a esta dependencia. O si queremos conocer cuántos partidos políticos existen en cada estado, la dirigiremos al Instituto Electoral de las entidades. También podremos interponer medios de impugnación en caso de que las autoridades no den contestación a la solicitud de información. En el estado de Jalisco se está viendo un efecto negativo en cuanto a la creencia de la desaparición del derecho de acceso a la información. Tan es así que se ha dado una disminución considerable de las solicitudes de acceso a la información en casi todos los sujetos obligados. Debemos entender como sociedad que este derecho no desaparece porque se encuentra establecido en el artículo 6 constitucional, lo que las reformas constitucionales y la promulgación de la nueva Ley General de Transparencia señalan que serán las contralorías de los estados quienes asuman estas atribuciones. Por lo tanto, lo único que se extingue son los órganos garantes federal y estatales. En la actualidad, en el estado de Jalisco, no se ha derogado la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus municipios. Por lo tanto, aún se pueden ingresar solicitudes de acceso a la información mediante los mecanismos establecidos en la ley local vigente, como correo electrónico, por escrito, vía telefónica, correo, telegrama, por comparecencia ante la Unidad de Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia. Debemos de recordar que ninguna autoridad, por ningún motivo, nos podrá negar el ingreso de la solicitud de acceso a la información o la información requerida por falta de justificación o motivación de la solicitud. Ojo, todo el trámite de la presentación de la solicitud de acceso a la información o de derechos ARCO es gratuito. El sujeto obligado determinará si la reproducción de la información genera un costo conforme a lo establecido en la ley de la materia vigente, así como en la ley de ingresos del estado de Jalisco. Los medios de acceso a la información son consulta directa de documentos. Esto es cuando por la naturaleza de la información no es posible entregarla por medios electrónicos o por los medios señalados por el solicitante. En este caso, la unidad de transparencia deberá de proteger la información confidencial y reservada y permitir al solicitante hacer las anotaciones que considere. Reproducción de documentos. Se realizará a petición del solicitante o porque el sujeto obligado así lo determine en caso de que la información contenga datos personales o información reservada. La unidad de transparencia tiene la obligación de entregar versión pública de la información. Elaboración de informes específicos. Esta modalidad será decisión del sujeto obligado de manera deliberada y no podrá interponerse recurso en contra de esta determinación. Una combinación de las anteriores, es decir, que la información así lo permita, podrá entregarse copias simples en versiones públicas, los datos solicitados así como también un informe específico de aquella que así lo permita. Bien, espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Agradezco su atención y no se olviden de ejercer su derecho de acceso a la información y la protección de sus datos personales. Gracias.